Juntos estamos estudiando la palabra de Dios y dándonos cuenta claramente de que la Iglesia Católica, sus enseñanzas, que muchos son atacados por los hermanos, sin embargo, son bíblicas, son verdaderas y son completas. Últimamente hemos estado hablando de María y para los hermanos quizás al nivel de intelectual sí entienden que lo que estamos diciendo, que lo que la Iglesia Católica enseña sobre María es cierta, es correcta, es bíblica, pero una cosa es lo intelectual, otra cosa es las emociones. A veces por tanto prejuicio, por tantos años en contra de María, en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica, es muy difícil aceptar, aunque uno lo acepta intelectualmente, aunque uno acepta los argumentos, a nivel de sentimientos hay prejuicios que difícilmente se pueden dejar al lado. Por eso yo les invito a que los cristianos, los de buena voluntad, los que quieren saber cómo aceptar a María, como dice Gabriel a San José, José, no temas de aceptar a María, o como el discípulo amado que recibe a María en su casa. Nosotros diríamos, ¿por qué no pedir a Jesucristo mismo que revela a su madre, a usted, que la presenta a ustedes? O no adoramos a María. María es una criatura concebida sin pecado original, pero es una criatura que solamente a Dios adoramos, de que Dios es infinitamente mucho más grande de que María. Sin embargo, ha decidido, es opción de Dios, es su voluntad, es su decisión de regalar a María, de obsequiar a María estos dones que hemos hablado. Y vemos que la Biblia lo defiende. Entonces, pedir a Jesucristo, Jesús, yo te quiero, yo te amo, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ser un cristiano fiel a tu voluntad. La Biblia lo enseña que tú honras a María. Ayúdame a conocerla, preséntamela a mí para que yo la conociera y para que yo la pueda amar como tú la amas. Estábamos mencionando de la Asociación Hebrea Católica, ex judíos que se hicieron católicos. Es una asociación mundial y son cientos y cientos, algunos son sacerdotes o monjas, muchos laicos que eran judíos. Entonces ellos entienden la mentalidad judía del tiempo de Jesús. Ellos han hecho muchas investigaciones con el Midrash, el Targum y otros comentarios sobre la Biblia en el tiempo de Jesús. Y según ellos, y según la Biblia también ofrecen pruebas bíblicas cuando Gabriel dice que el Espíritu Santo te cubrirá. La palabra cubrir tiene un sentido bíblico de casarse, de entrar en matrimonio con otro. Entonces, José, que era un hombre justo, saber que Dios cubre a María, Dios tiene una relación especial e íntima con María como esposo y esposa, como marido y esposa, jamás por ser un hombre justo va a entrar en una relación de adulterio con María. Entonces José, por ser un hombre justo, va a cuidar a María como Dios le pide, porque María está sola, está embarazada, y como la va a guardar, la va a cuidar, pero jamás va a tener relaciones con ella, porque él sabe que ella está en esta relación casi de matrimonio con Dios. Hay dos palabras que utilizan los hermanos en la Biblia para decir que María tuvo otros hijos, o que San José tuvo relaciones con ella. Dicen que la Biblia dice que José no tuvo relaciones con María hasta que dio a luz a Jesús. Y entonces para los protestantes que rechazan que María se quedó virgen, dicen que la Biblia está diciendo que antes del nacimiento de Jesús, José no tuvo relaciones. Jesús se concibió con el Espíritu Santo sin relaciones humanas. Pero dice, hasta que,
como si la palabra hasta que quiere decir, pero después sí. Pero no necesariamente quiere decir esto. Hasta que no quiere decir antes no, después sí. Ejemplo de esto, en 2 de Samuel 6:23, leemos de Mical. Dice, Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, obviamente, en este momento está diciendo que Mical no tuvo hijos antes de morir, hasta el día de su muerte, y no tuvo hijos después de morir, por supuesto. Una vez muerta, ella no puede tener hijos. O sea, es un ejemplo en la Biblia de que la palabra hasta no quiere decir antes sí, después no. No quiere decir un cambio de situación. Otro ejemplo es ver Salmo 110, versículo 1 o Génesis 28:15, donde demostramos de que hasta es igual antes que después. Entonces, cuando la Biblia dice que José no tuvo relaciones con María hasta que no cambie la condición. Después de que Jesús nace, igual José no tiene relaciones con María. Queda la condición igual antes del hasta y después de hasta. Mical no tuvo hijos antes de morir y por supuesto no tuvo hijos después de morir. Queda igual su condición de no tener hijos antes y después. El hasta no cambia la condición. Y una palabra más es cuando dicen que la Biblia que Jesús es llamado primogénito. Primogénito, para los que están en contra de la idea de que María se quedó virgen, primogénito para ellos sería primer nacido entre otros, como primero de muchos. Pero eso no quiere decir esto. Primogénito quiere decir primer nacido, aunque no haya otros. Y uno es el único hijo que uno tiene, es primogénito. Es el primero que nace. Y por ser el primero, aún el único es primero. Es un título de honor, de reverencia. Por ejemplo, en Salmo 89, versículos 27 y 28, David, el rey David, es el octavo hijo. Y sin embargo, Dios le llama primogénito. Obviamente no tiene nada que ver con el orden de los hijos en la familia, porque David es el octavo. Hay 7 hermanos antes de él. Y sin embargo, es llamado primogénito. Israel es llamado primogénito de todas las naciones. No porque Israel fue fundada primero, sino es un título de honor, de respeto, un título especial. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús es primogénito, está diciendo que Jesús es el primer nacido, pero no necesariamente primero de otros. Porque hemos ya dado muchas pruebas bíblicas que María no tuvo otros hijos. Y también cuando dicen que el primogénito, por ejemplo en Colosenses 1, 16, 17, primogénito en sentido de alabanza, de honor, de un título de respeto hacia Jesús. Ahora para cambiar el tema sobre María y los hermanos de Jesús, que son hermanos espirituales o primos, pero no son hermanos carnales. Vamos a tratar un poquito más en esta conferencia sobre un lema que utilizan los hermanos separados. Y cuando leemos sus libros, los tratados que nos regalan, los folletos que nos tienen, los hermanos, desde el tiempo de Martín Lutero, el primer protestante en el siglo XVI, un lema de los evangélicos era sola fides. Sola fides es una frase de latín que quiere decir solamente la fe. Y quieren decir con esto, sola fides, quiere decir que solamente la fe, mi fe en Dios, me salva. No necesito nada de iglesia, nada de sacramentos, nada de obras. Y cuando leemos los tratados en contra de nosotros, por ejemplo, los que son bárbaros son los tratados de las publicaciones chic.
Publicaciones chic son terribles en contra de la iglesia, esos folletos de dibujos. Dicen que no te salva, la religión no salva, la iglesia no salva, los sacramentos no salva, solamente la fe salva, sola fides. Y ellos citan, uno de los ejemplos de las citas que uno citan, el segundo de Efesios, 2 Efesios 8 y 9, donde dice, porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloria. Dicen los hermanos separados, ¿ves? Solamente la fe. Leemos otra vez, porque no dice solamente la fe, dice, por gracia sois salvos. Es decir, no es la fe que me salva, no es la fe que me da la salvación. La salvación es don gratuito de Dios. Es por gracia que somos salvados. Y es cierto que las obras no entran. Jamás la Biblia dice, eso es lo chistoso. Aunque en los tratados, en los folletos de los hermanos que nos critican, que nos atacan, que dicen, las obras no salvan, solamente la fe, solamente la fe. Tengo que decir a los hermanos separados una cosa. Jamás la Biblia dice solamente la fe. De hecho, la Biblia dice no solamente la fe. En Santiago, la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 24, leemos, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por fe. Mientras que los hermanos separados dicen solamente la fe, la Biblia dice no solamente la fe, dice en Santiago 2:24. La iglesia dice, la iglesia católica, tomando la Biblia en todo en completo, no sacando textos aquí y por allá, sino mirando la Biblia en su enteridad, la iglesia dice, lo que nos salva es la gracia de Dios. Y aún la fe que uno tiene es don de Dios. Dios pone la fe en la persona para que pueda responder a su amor y creer. También los hermanos van a decir, bueno, vimos que el bautismo sí entra. El bautismo salva, perdona. Vemos esto hace unas conferencias anteriores. Vemos que Jesús, la Eucaristía entra. Jesús dice, el que come mi carne tiene vida eterna. Entonces los sacramentos sí entran. Es la manera que Dios, por su gracia, quiere salvarnos. Los hermanos separados citan Juan 6:47 y Romanos 10:13. El que cree en mí tiene vida eterna. Hecho. O invocar el nombre del Señor y será salvo. Solamente invocar el nombre del Señor será salvo. Pero vimos que es cierto, la Biblia habla de la salvación como hecho, como algo presente, ya salvo. Pues también la Biblia habla de la salvación como algo futuro. Y hay que tomar los dos. Si yo estoy en la gracia de Dios, por su gracia, ya yo soy salvo. Pero no puedo presumir que mañana, porque yo me conozco, voy a caer en el pecado. Pero si en el momento yo puedo decir que sí, yo por mi fe, por la gracia de Dios, soy salvo. Es Dios que está obrando en nosotros. Creer es una obra de Dios. Si la fe nos salva y nada más, y si una vez ya salvo, siempre salvo, yo podría preguntar al hermano separado, ¿por qué leer la Biblia? Ya está salvo. Ya la fe. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué ir al culto? ¿Por qué evangelizar? ¿Por qué cantar? ¿Por qué tener el himnario? Si la fe ya te salva. Por supuesto, no lo tomamos literalmente. Entonces, no es solamente la fe. Es la fe, pero es toda una vida, toda una respuesta al Señor. Todo un cambio y hacer su voluntad. En Santiago 2:19 dice que los demonios creen. Entonces la fe no les salva. Ellos creen que quizás
en que Dios existe más que nosotros, porque los demonios estaban en el cielo y fueron expulsados del cielo. Ellos creen que Dios existe. La Biblia habla vamos a hablar de las obras. Y vemos que la Biblia habla de guardar los mandamientos. En 1 de Juan 5:3 leemos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Si la fe y nada más, ¿por qué guardar sus mandamientos? ¿Qué es la idea de guardar mandamientos si ya con la fe somos salvos? A menos que guardar los mandamientos es algo importante. En Mateo 19, 16, 17 leemos, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré hacer algo para tener la vida eterna? Se habla de hacer algo. Aún creer y responder y invocar el nombre de Dios es hacer algo. Pues no me dice que las obras no entran, las obras sí entran. Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer, entra en mi reino. Es hacer algo, es preocuparse por el prójimo, darle de comida al hambriento, darle de tomar al sediente, vestir a los desnudos, visitar a los enfermos. Es hacer algo, entra en mi reino. En Mateo 25, Jesús dice en Mateo 5, si su justicia no es mejor de la de los fariseos, no tendrán vida eterna. La justicia también entra. Cuando San Pablo dice que la ley no sirve, que las obras de la ley no sirven, está hablando no de la ley moral, que serían los 10 mandamientos. Está hablando de la ley de las costumbres que desarrollaron, de circuncisión, de lavar las manos, de purificar los platos, de las abluciones. Esto no, pero sigue la ley moral. Porque no estamos ya por la fe, yo puedo tener fe y ahora sí voy a ir contra los 10 mandamientos, por supuesto que no. Tengo que cumplir los 10 mandamientos. Pero ¿por qué tengo que cumplir los 10 mandamientos si la fe me salva? A menos que hay que hacer algo. En Apocalipsis 22, último libro de la Biblia, leemos Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Dios nos recompensa según cada uno, según su obra. También en 1 de Pedro 1:17, y si invoquéis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según su obra. Podemos ver Romanos 2:6. Voy a estar leyendo un poquito más algunas citas bíblicas porque esto es muy importante. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Obras otra vez. Apocalipsis, 1 de Pedro, podemos ver Mateo 16, 27, y ahora Romanos. Romanos es uno de los libros de la Biblia que más le gusta a los hermanos separados. Muy bien, y van a citar cosas en Romanos para hacernos pensar. Por ejemplo, mencioné a Romanos 10, 13, invocar el nombre de Dios, ya nada más estoy salvo. Pero Pablo en otro lugar, en capítulo 2, versículo 6, habla de las obras. Pablo no está contradiciéndose. Es decir, se van juntos la fe, las obras, y eso es Dios obrando en mí por su gracia. Nosotros, la Iglesia Católica dice que no podemos ganar el cielo, es don de Dios, pero tenemos nuestra parte, tenemos que responder. Y aún responder es una gracia de Dios. Nosotros somos salvados por la gracia de Dios, pero las obras sí entran. Y por eso los sacramentos, la iglesia, la buena conducta, la Biblia lo dice. Y lo siento a mis hermanos separados, lo siento, pero están equivocados. San Pablo habla de sufrir por Cristo. Dice, golpea mi cuerpo en 1 Corintios 9, 27. Padecer con Cristo, Romanos 8, 17. ¿Por qué sufrir con Cristo?
¿Por qué cumplir en sí mismo, dice San Pablo, cumplo en mi cuerpo el sufrimiento de Cristo? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué sufrir si ya la fe me salva? A menos que la respuesta mía también entra en la salvación. San Pablo dice, ocuparse por su salvación con temor y temblar. Temor y temblar en Filipenses 2:12. ¿Por qué preocuparse con este temor? ¿Por qué hacer algo? Las obras entran. Repito, jamás la Biblia dice solamente la fe y no las obras. Lo que la Biblia sí dice son que las obras y no solamente la fe, en Santiago 2:24. Y una cosa más que dicen los hermanos es que una vez salvo, siempre salvo. No puede perder mi salvación. Ya una vez que he hecho mi oración del pecador, ya nací de nuevo. Nosotros vimos que esto está equivocado en Juan 3. Nací de nuevo, ya estoy salvo para siempre y no tengo que hacer nada más. No puede perderlo. Pero la Biblia, una vez más, va en contra de los hermanos que tienen esto. La Biblia sí habla de que se puede perder la salvación. En 1 Corintios 10:12 dice, cuidado si uno piensa estar firme, porque se puede caer. Dice la Biblia, el que persevere hasta el fin se va a salvar. En Mateo 24:13 y Mateo 10:12. Como dice Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya. No, una vez salvo, siempre salvo. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro. Así aquello para lo que cual fui también ha sido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Entonces, de un lado la Biblia dice, ya tenemos la salvación, pero también dice que la salvación es algo en el futuro, que estoy corriendo como en una carrera hacia el premio. Pablo dice que él no presume haber alcanzado. Él, que el gran santo en la cual Jesucristo se le apareció, sin embargo, él no dice, ya tengo la salvación. No lo dice. La Biblia habla de unos que sí cayeron. Hebreos 6:4-6. Apocalipsis 2:5-16. Algunos que serán cortados. Romanos 11:12. Entonces, Pablo habla de la batalla que lucha, que pelea la batalla. En 1 Timoteo 6:12. Es claro que la Biblia dice que tenemos diariamente estar en el camino con el Señor y no presumir que ya tenemos la salvación garantizada. Esta idea de los protestantes que leemos en sus tratados, una vez salvo, siempre salvo, no es bíblica. Para más citas bíblicas, para más argumentos, tendríamos que leer este libro, no todo lo que dice Señor, Señor, porque obviamente en un programa de media hora o menos de media hora no podemos mencionar todas las citas bíblicas. Los hermanos separados desde Martín Lutero y el siglo pasado dice que la salvación viene por, uno es justificado, uno es justificado en manera forénsica. Dios dice que uno es justificado, pero la Biblia y la Iglesia Católica dice que la justificación no es que Dios dice a una persona que está malo que está bien. La Biblia dice que somos nosotros transformados por Cristo. Martín Lutero había dicho que la persona se queda podrida, se queda llena de pecado, pero Dios lo cubre con la sangre de su Hijo y Dios ve algo bonito, como una manzana podrida, y Dios dice que cubrirlo con caramelo y está bonito, está justificado. Así es la idea de los protestantes. Pero la idea de la Biblia, la idea católica, es que Dios cambia la manzana, Dios cambia el hombre, no lo deja en su pecado, sino lo transforma en hijo de Dios. Dice que somos hijos de Dios. No solamente somos llamados hijos de Dios, sino somos hechos por la gracia de Dios, hijos de Dios. En 1 de Juan 3:1-2
Y Gálatas 3:26 dice que no solamente somos llamados, como dicen los protestantes, somos llamados hijos de Dios, aún no somos. La Biblia dice, no solamente somos llamados, sino somos hijos de Dios. En 2 de Pedro 1:3-4, participamos en la naturaleza divina. No basta cubrir la manzana, solo los puros pueden entrar en el cielo, dice la Biblia. Hay que transformar el hombre. Y eso es tan bonito. Lo que enseña la Biblia de la Iglesia Católica. Bueno, quizás este último punto ha sido muy rápido. Otra vez es algo invitar a conseguir el libro, no todo el que dice Señor, Señor. Donde explicamos que la idea católica de Dios transforme con su gracia dentro de la persona, para que la persona llegue a ser hijo de Dios. Es mucho más linda que lo que dicen los protestantes, que Dios en una corte como juez dice que la persona, el cristiano, es justificado, aunque no lo es, que cubre su pecado con la sangre de Cristo y ve solamente lo exterior, y Dios dice que es justificado, pero adentro queda pecado. Lo que decimos nosotros, que no solamente afuera somos cubiertos con la gracia de Dios, sino dentro de nuestro ser somos hechos hijos de Dios, participamos en su divina gracia. Muchas gracias por su atención.